Seguimos hablando de Hamilton porque, bueno, está muy en el ojo del huracán, está muy en la actualidad Lewis Hamilton, ya lo sabéis, su primer año en Ferrari no está siendo todo lo bueno que se esperaba de él y, en fin, al final me vais a acabar diciendo que soy anti-Hamilton, pero lo cierto es que no soy anti-nadie. Yo aquí simplemente vengo a contar lo que hay en el mundo de la Fórmula 1 e intento ceñirme a la realidad lo máximo posible. Y la realidad es que Frédéric Vasseur ha admitido que tanto él como Lewis Hamilton subestimaron el reto de correr para Ferrari. Y son palabras fuertes y yo sinceramente no me esperaba que Vasseur dijera algo así. Así que, bueno, quiero que hagamos un repasito de lo que ha sido esta primera parte de la temporada 2025, también un repasito de lo que han sido otras llegadas a Ferrari y ver si estamos de acuerdo o no. Antes de nada, vamos a leer lo que ha dicho Frédéric Vasseur en DAZN sobre el heptacampeón del mundo británico. Dice Vasseur: hemos subestimado el reto que era para Lewis al principio de la temporada. Ha pasado 10 años con McLaren y otros 10 con Mercedes. Digamos que ha sido una trayectoria de 20 años en el entorno Mercedes y cambiar todo eso no es fácil. Tanto Lewis como yo subestimamos lo que suponía ese cambio, desde la cultura hasta las personas. Y ojo a eso, porque tanto Lewis como yo subestimamos ese cambio. Yo no sé vosotros qué pensáis, no sé si creéis que Hamilton subestimó ese reto de correr para Ferrari o no. Si queréis mi opinión, y aunque no la queráis la voy a dar, porque ya sabéis que yo siempre la doy, yo no creo que Hamilton subestimase el reto de lo que es correr para Ferrari, pero sí creo que él, como el piloto con mejores números de la historia de la Fórmula 1, creo que él pensó que a él no le iba a pasar como le había pasado antes a Fernando Alonso, a Sebastian Vettel, a Charles Leclerc o incluso a Carlos Sainz, ¿vale? Y es normal que piense así porque al final, si lo piensas, Hamilton tiene 105 victorias y 7 títulos. O sea, si tú no piensas que vas a llegar a Ferrari y vas a ser el que le trae de nuevo un título a Ferrari, es que no tienes la mentalidad correcta. O sea, yo creo que Hamilton tenía esa mentalidad de, oye, creo que yo voy a ser el que cambia la historia. Y me parece muy bien. O sea, Hamilton llegó a la escudería Ferrari con el aura, ¿no?, del heptacampeón del mundo que quiere intentar superar a Michael Schumacher, y precisamente con ese equipo Ferrari, ¿no? Entonces, todos recordaréis esta foto, esta ya mítica foto de Lewis Hamilton llegando a Ferrari y con ese mensaje de las ventanas, que había 7 ventanas y una puerta, como digamos la puerta de entrada hacia el octavo título, con ese Ferrari F40 espectacular. Esta foto tenía mucho significado, ¿vale? Y creo que Lewis supo entender que iba a correr para la mítica escudería Ferrari, pero por su cabeza no pasaba el fracaso, ¿vale? Y lo que no entendió, para mí, es que si Fernando Alonso no fue campeón con Ferrari, no fue porque Fernando cometió demasiados errores, fue porque Ferrari nunca le dio el mejor coche. Y eso también se podría extrapolar a otros pilotos, ¿vale? O sea, si Fernando no es campeón con Ferrari es porque, bueno, pasó a lo que pasó en Abu Dhabi 2010, por ejemplo. En 2012, digamos que no tenía el coche para ganar. A Sebastian Vettel se podría decir que tampoco le dieron seguramente el coche para ganar el título. Seguramente lo tuvo mucho más cerca que Fernando, pero, o sea, más cerca me refiero en cuanto a coche, porque sí que en 2018 estuvo poquito más parejo a Mercedes, pero aún así yo creo que Mercedes en cuanto al año completo tuvo mejor coche. Pero bueno, sigamos con esa, vamos a hacer esa comparación de lo que ha sido la primera parte de la temporada entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Y lo cierto es que esta primera parte de la temporada creo que ha sido muy decepcionante, ¿vale? Por parte de Hamilton. Y si os parece, lo que decía, vamos a hacer esa comparación primero de clasificación. Y ojito, siempre hay que tener en cuenta que un piloto necesita un periodo de adaptación a otro equipo, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de Lewis Hamilton y que los 7 títulos pesan mucho, ¿vale? Entonces, comparación de Leclerc y Hamilton en clasificación. Estamos hablando de un 10-4, lo veis ahí en pantalla, a favor del piloto monegasco. Un resultado bastante decepcionante, como decía, para un piloto que tiene 104 poles en su palmarés.
Y vale que Leclerc es una bestia en clasificación, pero no me vale. Si eres Lewis Hamilton, no me vale. Y ahora me diréis, bueno, pero quizá el 10-4 puede estar un poquito sacado de contexto, quizá ha tenido mala suerte, quizá se ha quedado muy cerca de su compañero siempre y los números no le hacen justicia. Vale, pues si os parece, vamos a ir a soymotor.com, que ya sabéis que lo tenéis todo a golpe de clic, tenemos una base de datos que es espectacular, y si os parece, comprobamos, ¿vale? Gran Premio de Australia. Nos vamos aquí y vemos que en la clasificación, resultados, vamos a ver que Charles Leclerc le metió 2 decimitas y quedaron séptimo y octavo, ¿vale? En Australia, yo creo, sinceramente, bastante bien Hamilton. Quedarse justo detrás del compañero a 2 décimas lo veo bastante bien. Vamos a China, el que podría ser seguramente el mejor gran premio de Hamilton hasta la fecha. Termina por delante de Leclerc en la quali sprint. Gana el sprint, brutal. En la clasificación también termina por delante de Leclerc, por muy poquito, por menos de 2 décimas. Pero en la carrera ya sabéis que al final acabó por detrás, aunque al final fueron descalificados. Y a partir de Japón, hay que decir que es cuando empiezan ya las diferencias abultadas. Vamos a la clasificación del Gran Premio de Japón y veremos que Leclerc es cuarto y que Hamilton está octavo, ¿vale? Estamos hablando ya de meterle 4 posiciones y meterle pues de un 27.2 a un 27.6, casi 4 décimas. Y el caso es que llegamos a Bahrein, ¿vale? Bahrein, donde Lewis Hamilton ya tenía un bagaje con ese Ferrari SF25, que había hecho la pretemporada allí con el monoplaza de este año. Tenía que haber sido, digamos, el gran premio en el que más cómodo se sentía en este inicio de temporada. Y si vamos a la clasificación, vemos que Leclerc fue tercero y Hamilton noveno. Y le metió casi 6 décimas. Tremendo. Si nos vamos a Arabia Saudí, vemos algo también bastante parecido, ¿vale? Le metió más de medio segundo en clasificación. Leclerc fue cuarto, Hamilton fue séptimo y en diferencia le metió casi medio segundo. Y bueno, en Miami y la Emilia-Romagna, en Imola, no hubo diferencias demasiado abultadas. Y si nos vamos, por ejemplo, a Mónaco, la diferencia en posiciones no fue tampoco muy grande. Fue Leclerc segundo y Hamilton cuarto, pero sí que es verdad que le metió 3 décimas en un circuito muy corto, en el más corto de la temporada, ¿no? Que al final meterle 3 décimas en Mónaco sí que es verdad que es un poquito más de la cuenta, podría decirse. Y bueno, el caso es que en España sí que es verdad que Hamilton bate a Leclerc, pero ojito a la diferencia. Cuestión de menos de 1 décima, ¿vale? Y en Canadá también le metió, si no recuerdo mal, un poquito más de 1 décima. Vamos a ir a la clasificación rápidamente. Lewis Hamilton 1.11.5, 1.11.6 para Leclerc. Efectivamente, le metió algo más de 1 décima. Y bueno, para simplificar un poquito, en Austria gana Leclerc por menos de 1 décima y en Gran Bretaña gana Hamilton por 26 milésimas, es decir, por nada. Y ahora de repente llegamos a Bélgica, ¿vale? Y Hamilton se viene abajo completamente. O sea, en la clasificación del sprint comete 2 errores, no pasa de la SQ1 y termina 18º, y en la clasificación normal también comete un error con aquel tema de los track limits en la subida al radillón, un error prácticamente de novato. También cae en la Q1 porque le eliminan el tiempo y acabó 16º. Claro, en aquel Gran Premio de Bélgica las diferencias fueron enormes. O sea, Leclerc, si no recuerdo mal, acabó subiendo al podio Leclerc en Bélgica. Y es que encima en Hungría la cosa fue incluso peor. Porque estamos hablando de que Hamilton, en un circuito como el de Hungría, que se le da espectacularmente bien, no pudo pasar a la Q3 en clasificación. Terminó en la 12ª posición cuando su compañero de equipo, Leclerc, acabó en la pole. O sea, tremendo. Y además estamos hablando de un circuito en el que, obviamente, como he dicho en todo momento, es muy, pero que muy importante la clasificación. Así que no sé si veis por dónde voy, pero creo que el 10-4 le viene incluso mejor a Hamilton que a Leclerc. O sea,
Hamilton ha batido a Leclerc 4 veces en clasificación, pero es que casi todas han sido por milésimas o por una diferencia muy, pero que muy ajustada. O sea, en Gran Bretaña por 26 milésimas. En alguna otra por una décima. Casi siempre todo muy ajustado. Pero es que Leclerc le ha metido más de medio segundo en varias ocasiones e incluso se ha llevado alguna pole como la de Hungría, mientras Hamilton ni siquiera podía pasar a la Q3. O sea, estamos hablando de que la diferencia en clasificación cuando Leclerc batía a Hamilton era muy grande y cuando Hamilton batía a Leclerc era por la mínima. Así que creo que incluso el 10-4 le hace más justicia, o sea, le hace menos justicia a Leclerc. Pero bueno. ¿Y qué pasa en carrera? Pues, ¿cómo ha sido la comparación en carrera entre Hamilton y Leclerc? Pues lo cierto es que la comparación está incluso más descompensada que la de clasificación. Hablamos de un 12-2 a favor de Leclerc. Ojo, si contamos China, ¿vale? Porque antes de la descalificación Leclerc terminó por delante de Hamilton. Y si no contamos China, pues hablamos de un 11-2. Y en el Mundial, como veis ahí en pantalla, 151 para Leclerc, 109 para Hamilton. Están separados por 42 puntos. Es decir, casi 2 grandes premios de diferencia. Y no solo eso, sino que Leclerc ha subido al podio en Arabia Saudí, en Mónaco, en España, en Austria y en Bélgica. Y Hamilton todavía no ha subido al podio. Y bueno, se puede decir que más allá de aquella gran actuación en el sprint de China, pues no ha brillado demasiado, ¿vale? Pero bueno, si os parece, hagamos como antes, vayámonos uno por uno a ver cómo han sido los resultados. Y lo cierto es que ahora veréis que aquí Hamilton tampoco sale muy bien parado. Nos vamos a la clasificación del Mundial. Tenéis aquí Leclerc en la 5ª posición, Hamilton en la 6ª. Muy fácil de comparar. Vemos en Australia Leclerc que fue octavo. Octavo. Hamilton 10º. En China los dos descalificados, pero Leclerc por delante. En Japón Leclerc por delante. En Bahrein Leclerc por delante. En Arabia Saudí Leclerc por delante. En Miami Leclerc por delante, excepto en el sprint. Y en Imola es la primera vez que Lewis Hamilton termina por delante de Leclerc en una carrera. Y... ahora me diréis, bueno, por lo menos aquí en Imola terminó por delante y tal. Pero es que de repente haces un poquito de memoria y te acuerdas de que Leclerc estaba por delante de Hamilton en carrera, pero se lanzó por una estrategia muy arriesgada y un coche de seguridad se la arruinó. Así que es que casi que hasta se podría decir que la primera vez que Hamilton le gana a Leclerc en carrera lo hace por un golpe de suerte. Así que bueno, estaba complicado el tema para Hamilton. Sigamos, ¿vale? En Mónaco queda por delante Leclerc, en España queda por delante Leclerc, en Canadá queda por delante Leclerc, Canadá, que es uno de los jardincitos de Hamilton. En Austria queda por delante Leclerc y llegamos a Silverstone, su segundo jardincito de la temporada. Y ahí sí que es verdad que Hamilton estuvo por delante de Charles, tanto en clasificación como en carrera. También es verdad que en carrera también se lanzó por una estrategia loquísima justo en el inicio de la carrera y le salió fatal a Leclerc. También al final de la carrera llegó a decir que había sido la peor carrera de su vida. Y bueno, pues aún así, eso sí que es error de Leclerc, así que tampoco tiene mucho más. Aquí sí que es verdad que Hamilton quedó muy por delante de Leclerc y se podría decir que esta ha sido la única vez en todo el año que Hamilton ha sido muy superior a Leclerc en carrera. Porque si seguimos mirando, bueno, llegamos a Bélgica, la debacle de Hamilton fue espectacular y en Hungría ni os cuento, porque en Hungría Leclerc, como digo, salió desde la pole, peleó por el podio y al final terminó en la 4ª posición. Y aquí, de nuevo, pues tengo que decir que la comparación entre Hamilton y Leclerc ha vuelto a ser muy abultada, aunque en este caso sí que tengo que decir que los números le hacen más justicia, ¿vale? Porque al final un 12-2 es muy contundente y meterle 42 puntos en el Mundial es bastante contundente, ¿vale? Pero no nos quedemos solo en la comparación con Leclerc, ¿vale? Hagamos un ejercicio muy rápido. Vamos a irnos ahora a la temporada 2021. Si veis aquí, Fórmula 1, vais a otras temporadas
Lo tenéis aquí, un poquito más arriba. Vais a 2021, ¿vale? Temporada 2021, que fue la que Carlos Sainz llegó a Ferrari y tuvo que enfrentarse a un Charles Leclerc que ya estaba allí, ya estaba asentado en la escudería Ferrari, así que se puede decir que es una situación más o menos parecida a la de Hamilton, seguramente la más comparable. Vamos a la temporada 2021. ¿Y qué pasó aquel año? Pues resulta que, a ver, teniendo una visión muy simple, se puede decir que Sainz terminó por delante de Leclerc aquel año, le sacó 5,5 puntos, aunque bueno, también se puede decir que Leclerc tuvo mala suerte y demás, así que no nos quedemos simplemente en la simpleza. Vayamos a lo mismo que hemos hecho con Hamilton, ¿vale? Sainz empieza la temporada y le cuesta un poquito, ¿vale? Terminó en Bahrein en la 8ª posición, Leclerc fue sexto, en Italia terminó en la 5ª posición, Leclerc fue cuarto, en Portugal también pierde con Leclerc, en España pierde con Leclerc y en Mónaco, 5ª carrera de la temporada, es la primera vez que Carlos Sainz bate a Charles Leclerc. Vale, me vais a decir ahora, ya, pero es que Leclerc no salió a la carrera. Vale. Aquel año hizo la pole, pero tuvo un accidente, al día siguiente no salió a la carrera. También es verdad que fue error suyo el accidente en la clasificación, pero bueno, se puede decir que Carlos Sainz la primera vez que queda por delante de Leclerc fue en la 5ª carrera, aunque con matices, ¿no? Pero si seguimos un poquito más adelante, ya vemos que en la 7ª carrera, Carlos Sainz en Francia queda por delante de Leclerc, ¿vale? Y si vamos un poquito más adelante, pues eso, vemos alguna que otra carrera más. En Francia queda por delante, en Austria queda por delante, en Austria vuelve a quedar por delante. O sea, ya vemos un cambio de tendencia, ¿vale? Y también hay que decir que el primer podio para Carlos con la escudería Ferrari llegó en la 5ª carrera y en 14 grandes premios, por hacer la comparación con lo que estamos viviendo a día de hoy, Carlos quedó por delante de Leclerc en 5 carreras. Si tenemos en cuenta que el Hamilton lo hizo en 2, pues bastante mejor que el Lewis Hamilton. Hagamos otra comparación. Nos vamos a ir ahora a la temporada 2019. ¿Por qué? Porque se puede comparar a Vettel con Leclerc. Vemos aquí que Vettel quedó por detrás de Leclerc a 24 puntos y si os parece vamos a hacer lo mismo. Y el caso es que empezó la temporada con Vettel mejor que Charles, porque al final Vettel estaba asentado en Ferrari, era un tetracampeón del mundo y Leclerc no dejaba de ser un chaval que era su segundo año en la Fórmula 1 y primero en Ferrari. Y el caso es que al principio sufrió un poquito, sobre todo en Australia, porque Bahrein ya sí que le ganó, pero como vemos, Vettel quedó por delante en Australia, en Bahrein no, en China sí, en Azerbaiyán sí, en España sí, en Mónaco sí. O sea, al principio de la temporada, Vettel estaba mejor que Leclerc. Y si seguimos un poquito más adelante, pues ya vemos un cambio de tendencia y fue a partir del Gran Premio de Francia cuando Leclerc empezó a remontar y al final terminó el año por delante de Leclerc. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a la temporada 2015, porque también estamos hablando de que Hamilton es su primer año en Ferrari. Nos vamos a ir a la temporada 2015, que fue el primer año de Sebastian Vettel en Ferrari. Y tengo que decir una cosa, y es que, en mi opinión, el año 2015 de Sebastian Vettel fue uno de sus mejores años en toda su carrera deportiva en Fórmula 1. Porque llegar a Ferrari nunca es fácil, y Vettel llegó a Ferrari y en su primer Gran Premio en Australia sube al podio y en el segundo en Malasia lo gana. Y hay que decir que hizo un año bastante bueno con toda la presión que es correr para Ferrari y demás. Después, más adelante, llegaron otras 2 victorias, una en Hungría y otra en Singapur, y yo de verdad tengo que decir que fue uno de sus mejores años en Fórmula 1, ¿eh? Y al final acabó el año tercero, solo por detrás de los Mercedes, que eran insuperables en aquel año. ¿Y qué pasa si nos vamos un poquito más atrás? Y aquí ya no lo puedo poner en pantalla porque no lo tenemos en soymotor.com. Pues si nos vamos a 2010, vemos el primer año de Fernando Alonso en Ferrari. Y resulta que Fernando Alonso llegó a Ferrari con un estreno triunfal, con aquel Gran Premio de Bahrein de 2010, en el que consigue la victoria en su primera carrera como piloto de la escudería Ferrari. Y a partir de ahí, pues su año fue bastante bueno. Como digo, como acabo de decir hace un momento, que correr para Ferrari tiene mucha presión y no es fácil hacerlo bien. El año fue bastante bueno y si no fuera por una mala estrategia de Ferrari en Abu Dhabi,
seguramente Fernando tendría algún título más a día de hoy. Y si no fuera, pues bueno, porque en 2012 Grosjean se los lleva por delante en Bélgica. Si no fuera porque nunca tuvo un coche a la altura de Red Bull en su época en Ferrari, tendría más títulos. Bueno, el caso es que la época en Ferrari de Fernando yo creo que fue bastante buena. Entonces, hagamos una recapitulación. Hemos comparado a Hamilton con Leclerc. Hemos comparado a Hamilton con Carlos. Hemos comparado a Hamilton con Vettel, con Fernando Alonso. Y lo cierto es que Hamilton sale perdiendo en todos. Todos los duelos. O sea, como decía antes, Hamilton llega a Ferrari con el aura de heptacampeón del mundo. Tendría que haber brillado con luz propia y ha sido todo lo contrario. Ha sido un inicio bastante decepcionante. Y aquí tengo que decir que, bueno, me hizo un poco de gracia aquello que dijo en una rueda de prensa hace poco, que dijo que, bueno, habló sobre Kimi, sobre Fernando, sobre Vettel, y dijo que se niega a que le pase lo mismo que le pasó a ellos y no conseguir un título con Ferrari. Y por cierto, con Kimi se equivocó, porque Kimi obviamente fue campeón del mundo con Ferrari en 2007. Pero el caso es que, Luis, yo no sé si has subestimado ese reto de correr para Ferrari, como ha dicho tu jefe, pero en el inicio de esta aventura no has dado la talla. Así que, no sé yo, mucho tendría que cambiar la cosa para que consigas un título, la verdad. Y aquí, a ver, también tengo que decir que yo en su momento aplaudí, y lo sigo haciendo, esa valentía que tuvo Hamilton para dejarlo todo e irse a Ferrari al lado de un Leclerc que es una bestia. Creo que era algo muy gordo, era un reto enorme en su carrera deportiva. Y creo que el hecho de dar ese paso fue algo totalmente valiente y además algo digno de aplaudir. Pero también es verdad que de momento no ha dado la talla. O sea, creo que es ceñirse a la realidad, decir que Hamilton no ha dado la talla en Ferrari. Y yo me imagino que a partir de ahora lo va a fiar todo a ese próximo reglamento, como dije ayer, a ver si el reglamento del año 2026 le viene un poquito mejor a su estilo de conducción y demás. Pero creo que podría ser la última carta. Creo que podría ser la última carta. Pero bueno, el caso es que eso ya lo veremos, obviamente, el año que viene.